Bien. Bueno, entonces, como les adelanté la clase pasada, hoy tendríamos que ver un poquito el tema de la cuantización en el formalismo lagrangiano de campos, ¿sí? Que también se la suele llamar segunda cuantización, y el uso sistemático de las simetrías en el mismo formalismo, que de alguna manera van a ser la base de todo lo que vamos a discutir en el resto del curso, ¿sí? En particular para analizar, digamos, las interacciones, digamos, fundamentales, y la forma más simple de verlas es justamente a través digamos, de las simetrías, o asociarlas con simetrías. ¿Okay? Bien. Entonces empezamos con el tema de la cuantización del campo, ¿sí? Fíjense que la clase pasada nosotros habíamos introducido el formalismo lagrangiano, ¿sí? Que no era ni más ni menos que digamos, el formalismo lagrangiano de medios continuos que había propuesto, digamos, Lagrange en 1780, exactamente el mismo que uno usaba para describir las vibraciones de una cuerda, de un sólido. ¿Ok? Pero, digamos, nosotros lo habíamos usado para, de alguna manera, albergar dentro de él, digamos, las ecuaciones de Klein-Gordon, de Dirac, digamos, y de Maxwell, ¿sí? ¿La idea cuál era? La idea era que, digamos, nosotros, por una cuestión de consistencia, ¿sí? Para tratar, digamos, los potencialmente infinitos, digamos, grados de libertad que tiene un problema cuántico y relativista, entonces nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a arrancar de un formalismo que, digamos, diseñado para lidiar con infinitos grados de libertad, ¿sí? Y eso es justamente el formalismo lagrangiano de medios continuos, ¿sí? Y luego habíamos visto que, digamos, proponiendo lagrangianos súper simples, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, el lagrangiano que tenemos acá, que es el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? Que dependiera, digamos, del el campo y las derivadas del campo con respecto a la posición y el tiempo, ¿sí? Y que esta dependencia fuera, digamos, digamos, de una forma que no violara la invariancia, digamos, Lorentz, o sea, que tuviera chances de ser invariante relativista, ¿sí? Por eso entonces teníamos los términos, digamos, contraídos como dos cuadrivectores, ¿sí? Y, digamos, el término en el campo, digamos, al cuadrado, ¿sí? Porque, digamos, el término lineal no modificaba, digamos, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y entonces, digamos, construyendo estos lagrangianos lo más simple posible, digamos, las ecuaciones de movimiento a las que llevaban eran exactamente la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de Dirac o la ecuación de Maxwell, ¿sí? Como ecuaciones de movimiento, ¿sí? Y eso de alguna manera era sorprendente porque, digamos, el formalismo era totalmente clásico, de 1780, ¿sí? Y uno de pronto se encontraba exactamente con la misma ecuación de Klein-Gordon, a la cual habíamos llegado usando, por un lado, las reglas de correspondencia de la mecánica cuántica, ¿sí? Y por otro, la relación entre la energía e impulso relativista. Y que, digamos, en este formalismo simplemente, digamos, aparecían. ¿Ok? Entonces, eso era una sorpresa, ¿no? Y la diferencia sutil, ¿sí? Entre tener, digamos, una ecuación, digamos, de Klein-Gordon o de Dirac pensado como una ecuación de ondas, o sea, como el análogo de la ecuación de Schrödinger, y esto otro que teníamos acá, era que, digamos, en el primer caso, las soluciones, digamos, eran simplemente funciones de onda. Mientras que ahora, si uno lo pensaba en el, digamos, contexto del formalismo lagrangiano de campos, ¿sí? Ahora estas phi, ¿sí? Estas soluciones, ahora eran la variable dinámica, ¿sí? Porque, digamos, la diferencia crucial, digamos, en el formalismo lagrangiano, era que, digamos, la posición, ¿sí? Y el tiempo eran simplemente parámetros,
Y la variable dinámica era, digamos, el campo de desplazamientos. En el ejemplito que habíamos dado la clase pasada, eran, digamos, los desplazamientos con respecto a la, digamos, a la posición de equilibrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la diferencia que tenemos que mirar es justamente esta, que ahora estas phi, que antes eran simplemente la solución, digamos, la función de onda, ahora es mi variable dinámica. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos, en ningún momento nosotros habíamos impuesto algún tipo de restricción, digamos, digamos, a las propiedades de conmutación entre la variable dinámica y su momento canónico conjugado, que eso es justamente, digamos, cuantizar un sistema. Entonces, el lagrangiano que nosotros teníamos, en realidad, o sea, la ecuación de, digamos, de Klein-Gordon, en términos de las ecuaciones de movimiento, o la ecuación de Dirac, ¿sí? En realidad no estaba cuantizado porque, digamos, nosotros nunca habíamos dado una restricción, ¿sí?, sobre, digamos, la conmutación entre nuestra variable dinámica, ¿sí?, y su momento canónico conjugado. Y entonces eso es lo que podríamos hacer, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa, ¿sí?, si ahora nosotros restringimos, ¿sí?, la conmutación? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Bien, entonces recordemos cómo era un programa de cuantización, y si quieren, para hacer el paralelo, pongamos, digamos, de un lado, cómo uno cuantizaba, no sé, un problema, el problema que quieran. Pónganle el oscilador armónico, y por otro lado, cómo uno tendría que cuantizar, digamos, nuestro problema, digamos, en el formalismo de campos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando uno cuantizaba, ¿qué era lo que hacía? Bueno, en primer lugar, lo que hacía es, digamos, era identificar quiénes eran las variables dinámicas del problema. ¿Ok? En el caso del oscilador armónico, ¿quiénes son las variables dinámicas del problema? Bueno, las variables dinámicas serían, no sé, la posición, ¿sí? Y, digamos, su variable canónica conjugada, que es, digamos, el impulso, ¿sí? Ahora, en nuestro formalismo de campos, ahora las variables dinámicas, ¿sí?, son el campo, ¿sí?, y su momento canónico conjugado, ¿sí? Fíjense que, digamos, la posición, bueno, y el tiempo, ¿sí?, en el formalismo de campos son simplemente parámetros, ¿sí?, que me dicen dónde, digamos, y cuándo miro. ¿Ok? La variable dinámica es el campo. ¿Sí? Lo segundo que uno hacía era decir que estas variables dinámicas no eran simplemente funciones, ¿sí?, supónganse funciones del tiempo, ¿ok?, como en mecánica clásica, sino que, digamos, eran operadores en un espacio de Hilbert. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, X y P, digamos, ya no eran simplemente unas funciones, sino que serían operadores. Y lo mismo para nuestras variables dinámicas, ¿sí?, en el formalismo de campos. Phi y pi no son simplemente funciones de onda, si quieren, sino que ahora, digamos, son operadores, ¿ok?, de un espacio de Hilbert. Y lo siguiente era imponer algún tipo de restricción, ¿sí?, a las propiedades de conmutación, ¿sí?, y en el caso de, digamos, de la mecánica cuántica, uno se copiaba, ¿sí?, de los corchetes de Poisson entre esas variables. ¿Ok? Bien. Y, digamos, por ejemplo, digamos, entre X y P, ¿ok?, y uno tendría que hacer algo similar, parecido, bueno, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿sí?, para, digamos, las variables dinámicas en el formalismo de campos. ¿Sí? Fíjense que, digamos, en el caso del oscilador armónico, uno tenía alguna restricción a la conmutación si tenía, digamos, la posición y el impulso en la misma dirección del espacio. ¿Sí? Bueno, supónganse, en el caso de, digamos, del formalismo de campos, uno va a tener esa, digamos, restricción a la conmutación si uno está mirando, digamos, el mismo punto del espacio-tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que justamente la delta que hay en el corchete entre phi y pi, justamente es lo que me está diciendo. Acá yo no especifiqué si, digamos, si es una delta 4, ¿sí?, y x e y son los cuadrivectores, entonces estoy mirando el mismo punto, digamos, del espacio-tiempo, o si
también lo puedo pensar como que es una delta 3, ¿sí? Y entonces lo que entra dentro de, digamos, de las deltas son las coordenadas, y estoy pensando en que sean conmutadores, digamos, a igual tiempo. ¿Ok? Lo puedo pensar de las dos maneras. ¿Ok? Bien. Y, digamos, lo siguiente era resolver digamos, el problema, ¿no? En el caso, digamos, del oscilador armónico, uno podía agarrar, y bueno, si uno trabajaba en la representación de coordenadas, ¿sí? O sea, escribiendo x y p como digamos, menos, y la derivada con respecto a x, digamos, entonces lo que, digamos, el hamiltoniano se transformaba en una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial tenía unas soluciones que eran, digamos, los polinomios de Hermite, ¿sí? Y entonces uno buscaba cuál era el espectro, digamos, de soluciones, que son los autovalores y los autoestados, ¿sí? Correspondiente a ese hamiltoniano, ¿sí? Alternativamente, en el caso del oscilador armónico, seguramente ustedes también vieron, digamos, lo que era el formalismo de operadores de creación y destrucción, ¿sí? Que era una manera bastante, digamos, piola, ¿sí? De evitar todo, digamos, digamos la resolución de las ecuaciones diferenciales, pero que además daba digamos, una intuición bastante divertida acerca de lo que eran, digamos, el estado de menor energía del hamiltoniano y las excitaciones, ¿sí? O sea, la idea ¿cuál era? La idea era, en lugar de utilizar, digamos, las variables x y p, uno definía unas variables que llamaba a y adaga, en términos de ella, ¿sí? Observando que, digamos, la conmutación, digamos, la conmutación entre a y adaga era, digamos, equivalente a las relaciones de conmutación entre x y p, ¿sí? Entonces, en el lenguaje, digamos, del formalismo lagrangiano, fíjense, lo que sería esto sería una transformación canónica, ¿sí? Que me preserva, digamos, los corchetes de Poisson, justamente, ¿no? Y entonces, dentro de digamos, con esta especie de cambio de variables, entonces el hamiltoniano, ¿sí? De mi oscilador armónico, yo lo podía escribir en términos, digamos, de una cosa hiper simple, que era, digamos, el producto de adaga por A, que me decía, era el operador de número, que me decía a cuál de los autoestados ¿cómo se llama? Del hamiltoniano, a cuál de sí, los autoestados del problema, digamos, estaba mirando. ¿Ok? Y con eso uno, digamos, conseguía el espectro. ¿Okay? Entonces, claro, digamos, dada digamos, lo simple o conveniente que es este formalismo de operadores de creación y destrucción, sería fantástico si nosotros pudiéramos hacer alguna especie, digamos, de transformación que me vinculara, digamos, a mi variable, digamos, que es el campo, y la variable conjugada, con alguna forma que contenga, digamos, esta misma idea de los operadores de creación y destrucción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a hacer ahora. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, no, por ahora no. Bien. Ok. Bueno. Bien. Entonces, digamos, una cosa que, digamos, es conveniente es lo siguiente, es pensar, ¿sí? Nuestros campos, ¿sí? 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 Nuestras soluciones, ¿sí? En términos digamos, de su transformada de Fourier. O si quieren, para que sea más físico, pensar, digamos, el campo, ¿sí? Como un desarrollo en ondas planas, ¿sí? Fíjense que el campo, que era no sé, equivalente a la solución, digamos, la función de onda de Klein-Gordon, la de Dirac o lo que fuera, y entonces acá lo que estamos pensando es que expresamos, ¿sí? Esa solución digamos, en una base, digamos, de ondas planas, ¿ok? Entonces, estos phi que tienen el mismo nombre que las soluciones, pero que dependen de P y T, serían las componentes de Fourier, sería digamos, cuál es la contribución, ¿sí? De la onda plana con impulso P a mi función de onda, ¿sí? Y para ver qué son estas
componente de Fourier, simplemente lo que hago es, digamos, usar mi ecuación de movimiento, la ecuación de Klein-Gordon, y la aplico sobre, digamos, las soluciones pensadas como un desarrollo de Fourier. Ahora, si hago eso, lo que obtengo es, digamos, esta ecuación que debe satisfacer cada una de las componentes de Fourier, ¿sí? Fíjense que de dónde sale la ecuación es sencillo. Si uno mira en la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Y toma para mu igual a 0, lo que tendría serían, digamos, dos derivadas con respecto al tiempo aplicada a la solución, ¿sí? Que es lo que me da el primer término entre los dos corchetes, ¿sí? Y bueno, para el término de masa, simplemente, digamos, me aparece el término de masa, ¿sí? Y en cambio, digamos, las tres derivadas espaciales, fíjense que cuando actúan las tres derivadas espaciales, lo único que depende, digamos, de x, digamos, la expresión del desarrollo es la exponencial, ¿sí? Y esa exponencial me baja, digamos, un IP, ¿ok? Como tengo dos derivadas espaciales, dos gradientes entrelazados, lo que me baja entonces es un P cuadrado, ¿ok? Y, bueno, con la diferencia de signo, ¿no? de la contracción de las dos de mu, entonces me queda más, y entonces me queda ese término P cuadrado. ¿Ok? Y entonces esta sería, digamos, la condición que deben satisfacer cada uno de los componentes, las componentes de Fourier, de mi desarrollo, para que la phi escrita, ¿sí? De esa manera sea solución de mi ecuación de Klein-Gordon. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso, no sé, ¿les resulta conocido? ¿Quién es? ¿Quién es esta ecuación? ¿No? Fíjense que bueno, también la puedo escribir de esta manera. A ver, ¿sí? La derivada segunda con respecto al tiempo y dos puntos, pues la solución, ¿sí? Y este omega. ¿Sí? Bueno, ¿y quién es? Eso es un oscilador armónico. ¿Ok? Esa es la ecuación, ¿sí? Es una ecuación que tiene la forma del oscilador armónico. ¿Ok? Donde, digamos, omega cuadrado es justamente p cuadrado más m cuadrado, ¿sí? Y, este, ¿cómo que se llama? Entonces, fíjense, bueno, si el formalismo digamos, de operadores de creación y destrucción yo, digamos, lo había encontrado, digamos, justamente para el oscilador armónico, como mis componentes de Fourier satisfacen una ecuación similar a la del oscilador armónico, yo tengo chances, ¿sí? De que efectivamente pueda hacer una transformación y entonces pueda expresar, digamos, el campo y su momento canónico conjugado en términos de estos operadores A y A'. ¿Ok? Bueno, una cosa, digamos, el carácter de oscilador armónico que me aparece para las componentes de Fourier, digamos, no tiene tanto que ver con la ecuación que yo estoy mirando, ¿sí? En este caso sería la de Klein-Gordon, ¿sí? Sino con digamos, es algo que siempre me va a aparecer en la medida en que yo tenga invariancia, digamos, relativista, o sea, que tenga las derivadas espaciales y temporales, digamos, al mismo nivel y contraídas en un escalar. O sea, esta misma ecuación de oscilador armónico también nos va a aparecer en el caso digamos, del lagrangiano de Dirac, ¿sí? O sea, es algo que, digamos, que tiene que ver digamos, con la relatividad especial. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos entonces la condición que satisfacen, digamos, las componentes de Fourier en las cuales yo he desarrollado el campo, y entonces ahora me voy a tirar el lance digamos, de utilizar el formalismo de operadores de creación y destrucción. ¿Sí? Bueno, se acuerdan. Fíjense, entonces yo voy a tratar de copiar lo que ocurría con digamos, con el formalismo de operadores de creación y destrucción para digamos, el problema del oscilador armónico. ¿Sí? Una cosa, digamos, que no habíamos mencionado es que, digamos, el espectro de estados, las soluciones, yo las podía construir de la siguiente manera. ¿Sí? Fíjense, yo definía un estado que era el vacío, ¿sí? Digamos,
que es esto que yo represento como 0, digamos, como aquel estado que era aniquilado, ¿sí?, por el operador A, ¿sí? Entonces, ese era, digamos, lo que era mi vacío o, digamos, el estado base, el estado de menor energía. ¿Ok? Trivialmente, cuando uno, digamos, hacía actuar, digamos, el hamiltoniano sobre este estado, uno obtenía, digamos, el mínimo valor de energía posible, que era, digamos, ese omega sobre 2. ¿Ok? Y luego, digamos, los otros estados salían de aplicar, digamos, sucesivamente el operador Adaga, ¿sí? Tal que una vez aplicado el operador Adaga era el primer, digamos, digamos, la primera excitación, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? De tal manera que, bueno, y todos estos bichos eran autoestados del hamiltoniano, ¿ok? Y con autovalor justamente n, ¿sí? Bueno, eh, y entonces esto era lo que uno llamaba el espectro, ¿sí? El 0 era el estado de menor energía, ¿sí? ¿Sí? Y, digamos, 1, 2, 3 eran los estados excitados, digamos, en que se podía excitar digamos, el oscilador, ¿sí?, y tener, digamos, mayor energía. Y por supuesto, digamos, era, digamos, no era un continuo de estados, sino que era un discreto, ¿sí? O sea, los valores de energía, digamos, que podía tomar, ¿sí?, no eran un continuo, sino que, digamos, era un múltiplo, ¿sí?, de este valor omega más, ¿cómo se llama? Múltiplo de omega más un medio de omega. ¿Ok? Bueno, entonces yo tendría que ver si puedo hacer lo mismo, pero para mis campos, ¿sí? La forma en que efectivamente puedo hacerlo es justamente sustituir, ¿sí?, en mi desarrollo de Fourier, ¿sí?, las componentes de Fourier, digamos, por los operadores A y Adaga, ¿sí? Y voy a hacer, digamos, que, digamos, el A vaya acompañado con esta exponencial, ¿sí?, y el Adaga vaya acompañado con, digamos, la exponencial, ¿cómo se llama?, conjugada, ¿sí? Fíjense que, digamos, en el desarrollo de Fourier yo estoy integrando sobre valores de P, digamos, desde menos a más infinito, ¿sí? O sea, van a estar todos los valores posibles, ¿sí? De manera que también puedo escribir exactamente lo mismo, ¿sí?, usando sacando un factor común e a la IP, pero claro, los Adaga van a ir enganchados con el valor de P, digamos, cambiado de signo, ¿ok? Esto es, digamos, simplemente una identidad, ¿sí? Y propongo algo equivalente, ¿sí? Fíjense que tiene una forma parecida a lo que yo hacía para X y P, ¿sí?, en el caso del oscilador armónico, ¿sí? Esto es simplemente para motivar la forma en que yo estoy escribiendo el campo y su momento canónico conjugado en términos de estos operadores Adaga, ¿sí? Pero por supuesto, lo que yo tengo que chequear es si efectivamente, digamos, imponiendo una, digamos, condición, ¿sí?, de conmutación entre A y Adaga, obtengo efectivamente una relación de conmutación entre phi y pi. ¿Ok? Bueno, y eso es, digamos, es lo que efectivamente ocurre. Con esta definición de los operadores A y Adaga, para cada uno de los modos de Fourier, o sea, para cada valor de P, tengo un par de operadores A y Adaga, ¿sí? Efectivamente consigo, digamos, que la relación de conmutación entre ellos sea totalmente equivalente a la relación de conmutación entre phi y pi. ¿Ok? Fíjense, para chequear esto, yo no, digamos, no les voy a hacer la cuenta, pero, digamos, simplemente lo que tienen que plantear es el conmutador entre phi y pi. Phi y pi lo escriben como, digamos, sus desarrollos de Fourier en términos de los operadores A y Adaga, y simplemente, digamos, operan y utilizan, digamos, la, la delta 3 de P, que sale del conmutador entre A y Adaga, para eliminar,
digamos, ¿cómo se llama? Las integrales, este, para eliminar al menos una de las integrales en P, ¿sí? Y la otra la reconstruyen, ¿ok? Vía la definición de la delta, ¿ok? Y con eso demuestran que efectivamente son equivalentes las dos relaciones de conmutación, ¿sí? Esto podría ser un ejercicio engorroso. Y el siguiente paso, digamos, es lo mismo, es ver qué pinta va a tener el lagrangiano en este formalismo, ¿sí? Y entonces, el hamiltoniano, la clase pasada habíamos dicho, era la integral de la densidad hamiltoniana, donde la densidad hamiltoniana, digamos, era pi por phi punto menos la densidad lagrangiana, y entonces, de nuevo, simplemente sustituyendo, y ahora usando digamos, también la integral en X, y las deltas para eliminar las integrales en P que vienen de los desarrollos de Fourier, uno llega exactamente, digamos, o algo muy parecido ¿cómo se llama? A la expresión de la energía del hamiltoniano del oscilador armónico, ¿sí? Fíjense que el primer término, entre paréntesis, es el operador de número, ¿sí? Para cada uno de los valores de P posible, ¿sí? Omega de P es la raíz la raíz de P cuadrado más M cuadrado, o sea, la energía, ¿ok? Y el segundo término es más un medio, el conmutador de A y adaga con P. Fíjense que ese conmutador en realidad es el conmutador de 0, ¿sí? Que es 1, ¿ok? Y entonces, para cada modo, ¿sí? Para cada valor de P sería la energía del estado base, ¿no? Del estado fundamental, ¿sí? Lo que es un poco molesto es que, digamos, yo tengo acá una integral que va entre menos y más infinito, así que la suma de todas estas constantes, digamos, en principio es infinito, bueno, pero ustedes, digamos, ya son grandes y saben que cualquier cosa física, digamos, no es, digamos, uno no mide un valor absoluto de la energía, sino que mide diferencias, ¿sí? entre valores de energía. Entonces, de ese segundo término, digamos, que la energía del estado fundamental, la energía del vacío, si quieren, digamos, es irrelevante. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo, ¿sí? Una expresión para el hamiltoniano en términos de estos operadores A y adaga, ¿ok? Y puedo mirar qué es, digamos, qué es mi espectro, ¿sí? De nuevo, yo voy a definir un estado, que ahora lo voy a llamar, en lugar de estado fundamental, lo voy a llamar vacío, ¿sí? Digamos, definido como el estado que es aniquilado por los operadores A de P. ¿Ok? O sea, cualquiera de los operadores A, digamos, para cualquier valor de P, entonces, actuando sobre sobre este estado, ¿sí? Que es mi vacío, que antes era el fundamental del oscilador armónico, entonces me da 0. ¿Sí? Y después, fíjense, que adaga, actuando sobre este 0, ¿sí? Sobre este vacío, me da un estado que por un lado tiene energía omega p, ¿ok? ¿Sí? Lo mismo que en el caso digamos, del oscilador armónico. Pero por otro, si yo miro, digamos, cuál es el impulso de mi sistema, ¿sí? Definiendo el impulso como aquella cantidad que se conserve ante una traslación espacial, ¿sí? Y esto, digamos, lo vamos a calcular en la segunda parte de la clase, ¿sí? Si yo hago eso, ¿sí? O sea, el impulso definido como, digamos, la cantidad que se me conserve ante una traslación espacial, yo veo que el impulso me queda definido como la integral sobre todos los valores de P posibles, de P vector, ¿sí? Por el operador de número correspondiente a ese valor de P. ¿Ok? Entonces, ese estado que yo formo haciendo adaga de P, ¿sí? Sobre 0, es un estado que tiene impulso P. ¿Ok? Y entonces, claro, ¿qué mejor que, digamos, que identificar justamente este estado con una partícula, ¿sí? Entonces yo diría, el estado 0, digamos, es el vacío. Y los estados que yo obtengo aplicando sucesivamente, digamos, el operador adaga,
corresponden a partículas que tienen energía, digamos, omega P e impulso P. ¿De acuerdo? Entonces, mi partícula sería este bicho, ¿ok? Que, digamos, que yo obtengo cuando aplico a daga de P sobre el vacío. O sea, digamos, en el lenguaje del oscilador armónico serían las excitaciones, ¿sí? Los posibles estados excitados que yo puedo tener en mi sistema, ¿sí? Y fíjense que, digamos, estos bichos satisfacen una estadística bosónica, en el sentido de que, digamos, a daga de P con a daga de Q, digamos, no tienen ningún drama de conmutación, ¿sí? Y por otro lado, yo puedo excitar, digamos, todos los estados con impulso P y energía P que quiera, ¿sí? O sea que estos bichos tienen una estadística, digamos, bosónica, ¿sí? ¿Se acuerdan? El principio, digamos, de exclusión de Pauli, que era lo que me decía, que los fermiones, yo no podía crear más de un fermión, digamos, en el mismo estado de energía e impulso, ¿sí? Entonces, esto sería, digamos, en cambio los bosones, sí, yo podía crear todos los que quisiera. La función de onda, digamos, de los bosones era simétrica ante permutación, la de los fermiones, en cambio, era antisimétrica ante permutación. ¿Ok? Entonces, yo lo que veo es que con este, digamos, lagrangiano, ¿sí? de Klein-Gordon, no solo obtengo una ecuación, digamos, una ecuación de movimiento que es equivalente, ¿sí? a la a la ecuación de Klein-Gordon, sino que ahora veo que estos bicharracos, ¿sí? Cuando los cuantizo, se van a comportar, digamos, como bosones, ¿sí? Y entonces, esos bosones que yo puedo, digamos, generar son simplemente, digamos, las excitaciones de este campo, ¿ok? Y todo es consistente porque yo de movida dije que, digamos, el formalismo era un formalismo que, digamos, iba a manejar digamos, los infinitos grados de libertad, digamos, lo mismo que pasaba en el, digamos, en el límite al continuo del formalismo lagrangiano de medios continuos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, cada uno de ellos, individualmente, va a satisfacer, digamos, una ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Y entonces, esto sería digamos, la interpretación que hago del resultado de esta cuantización del campo. ¿Sí? ¿Ok? Digamos, en muchos libros van a ver que a esto digamos, se refieren o lo llaman segunda cuantización. ¿Por qué? Porque la primera cuantización, la cuantización entre X y P, ¿sí? Ya está implícita, ¿ok? Dentro del formalismo lagrangiano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, esto es lo que ocurriría, por ejemplo, digamos, para una partícula que esté descrita digamos, por un lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? También, digamos, en un par de clases vamos a ver que, digamos, en el caso del campo, digamos, del campo de Maxwell, o sea, del campo electromagnético, ¿sí? Digamos, las ecuaciones de Maxwell yo las puedo mirar, ¿sí? Si yo uso el gauge de Lorentz, ¿sí? Digamos, las puedo pensar como que fueran ecuaciones de Klein-Gordon para cada una de las componentes, para mu igual a 0, mu igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Y entonces, cuando yo haga el programa de cuantización para el campo electromagnético, ¿sí? Lo que voy a obtener es que justamente las excitaciones del campo electromagnético van a ser bosones con esta pinta. ¿Sí? Y a esos, digamos, a esos bosones, a esos cuantos, a esas excitaciones del campo electromagnético es lo que uno llama fotones, ¿ok? ¿Sí? Y que tienen una estadística bosónica, ¿sí? Eh, dentro de un... No, la clase que viene entonces digamos, vamos a mirar y vamos a ver cómo es eso, digamos, con más detalle y cómo es el tema de las polarizaciones que puede tener digamos, estos fotones, ¿ok?
Pero claro, inmediatamente, digamos, la pregunta que surge es, bueno, esto, buenísimo, funcionó para Klein-Gordon, ¿sí? Veamos si funciona también para la ecuación de Dirac, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta. Esto es, digamos, es la idea, ¿sí? Muy esquemática, digamos, de lo que sería la cuantización. Si ustedes quieren, digamos, ver las cosas con más detalle, agarren cualquier libro de campos, ¿sí? Y entonces en cualquier libro de campos van a ver que, digamos, empieza definiendo la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de Dirac, digamos, y inmediatamente se va a la cuantización con pelos y señales, ¿no? Con todos los detalles. Pero nosotros, digamos, como nosotros en realidad simplemente vamos a usar el concepto que viene de esto, digamos, lo vamos a presentar en forma muy esquemática, ¿no? En el caso de Dirac, fíjense que la diferencia es que la solución, ¿sí? La solución de Dirac no era simplemente una función de onda compleja, como en el caso de Klein-Gordon, sino que en realidad era un spinor de 4 componentes, ¿sí? Y esas 4 componentes uno las dividía entre las soluciones de energía positiva, las soluciones de energía negativa, ¿sí? Y a su vez las soluciones de energía negativa, de positiva o negativa, tenían 2 posibilidades que eran las 2 orientaciones posibles del spin. ¿Ok? Entonces, en el caso, digamos, de Dirac, uno en lugar de utilizar, digamos, un solo juego de operadores de creación y destrucción, ¿sí? Uno va a introducir 2, que los vamos a llamar A y B. ¿Ok? ¿Sí? Aprovechando el hecho de que, digamos, las soluciones de energía positiva que estaban asociados a esos espinores U, ¿sí? Son bien distintas de las soluciones de energía negativa que uno asociaba con esos espinores, digamos, B, ¿no? Correspondientes a las soluciones 3 y 4. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si uno, digamos, escribe ahora el, el desarrollo de Fourier de lo que sería mi ecuación de Dirac, ¿ok? De esta forma, ¿sí? Y hace lo mismo para el momento canónico conjugado, que resulta ser Fidaga, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que uno ve es que, digamos, por un lado, las componentes de este desarrollo de Fourier también satisfacen una ecuación de oscilador armónico, y entonces eso es lo que me da pie a que yo, digamos, intente, digamos, ver si imponiendo una relación de conmutación, ¿sí? Entre A y Adaga y B y Bedaga, ¿sí? Fíjense que tienen, digamos, estos A y Adaga y B y Bedaga tienen un índice S que correspondería a las dos, digamos, a las 2 proyecciones de spin posibles, ¿no? ¿Sí? Porque las soluciones de energía positiva tenían spin up, spin down, y lo mismo las soluciones de energía negativa. Entonces, ahora tengo, digamos, un juego de operadores de creación, ¿sí? Y destrucción para cada valor de P, cada orientación de spin, y además uno para soluciones de energía positiva y otro para soluciones de energía negativa. ¿Ok? Bueno, y digamos, el cuento corto, o el cuento recortado, es que efectivamente, haciendo eso, ¿sí? Yo, digamos, esto es equivalente a imponer, digamos, un conmutador entre phi, digamos, entre la solución de Dirac y su momento canónico conjugado, y me lleva a un hamiltoniano, ¿sí? Donde me aparece el operador de número, o sea, esta combinación de A y Adaga, ¿sí? Bueno, el tema, ¿sí? Es que cuando yo miro el hamiltoniano, el primer término que me queda para las soluciones de energía positiva es exactamente lo que yo quería. Es el operador de número por la energía, y la energía esa, ¿sí? Por supuesto, es ¿cómo es? La energía relativista, ¿no? P cuadrado más m cuadrado. P vector al cuadrado más m cuadrado. Raíz cuadrada de eso, ¿sí? Sin embargo, el segundo término es un desastre. ¿Por qué? Porque me aparece el operador de número con B y B daga, pero aparece un signo menos, ¿sí? Y ese signo menos, ¿sí? Lo que hace es que, digamos, a medida que yo avance en las excitaciones de mi espectro, ¿sí? Cada vez tenga valores de energía, digamos, más negativos, ¿sí?
Y entonces esto es el problema, digamos, que Dirac en su momento había solucionado con esa interpretación, digamos, del mar, ¿no? De que todos los estados de energía negativa ya estaban ocupados y entonces con eso uno se libraba del problema. Pero claro, había que pensar, ¿sí? Que el vacío en realidad estaba infinitamente poblado, digamos, con electrones o todas las especies de partículas de energía negativa, lo cual era bastante denso, ¿no? Entonces, bueno, me encontré de nuevo el problema de esta inestabilidad, ¿sí? Bien. Y no hay manera, digamos, uno podría decir, bueno, pero por ahí si cambias un cachito la definición en la que nos ve, digamos, la forma en que, digamos, definiste estos operadores A daga y B daga, por ahí podés conseguir cambiar el signo. Bueno, no hay manera, ¿sí? O si quieren ustedes prueben, ¿sí? Bueno, me cuentan, ¿sí? Pero, digamos, la idea es que por más que yo cambie, no hay manera de que cambie la definición de A daga, en realidad la definición de B y de daga, ¿sí? No hay manera de resolver este problema. Entonces, digamos, yo no podría cuantizar de la misma manera que cuanticé el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? Sin embargo, lo que yo sí puedo hacer es pedir que en lugar de haber, digamos, que A y daga satisfagan, digamos, una relación de conmutación, ¿sí? Digamos, lo que yo sí puedo hacer es decir, bueno, por ahí estos bichos, digamos, en vez de, digamos, escribirlo en términos de un conmutador, yo, digamos, puedo escribirlo en términos de un anticonmutador. O sea, decir que, no, yo lo que voy a decir es que A y daga, digamos, anticonmutan. ¿Ok? Bueno, y lo mismo, por supuesto, para B y B daga. Ahora, si yo hago eso, ¿sí? Digamos, efectivamente, encuentro que digamos, phi y digamos, el campo canónico conjugado también anticonmutan, ¿sí? Y me aparece la misma, digamos, de nuevo, el mismo hamiltoniano. Sin embargo, en el caso de anticonmutadores, ¿sí? Yo puedo hacer el siguiente truco, ¿sí? Digamos, fíjense que yo puedo definir, ¿sí? Digamos, un B-monio, ¿sí? Que sea exactamente igual al B daga, ¿ok? Y de la misma manera, un B monio daga que sea, digamos, idéntico a B, ¿ok? Y como son, digamos, anticonmutadores, ¿sí? La regla de conmutación entre B y B daga es equivalente a la regla de conmutación entre el B y B monio, perdón, entre B monio y B monio daga. ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos, el anticonmutador, ¿sí? Entre B y B daga, por definición, es B daga más B daga B, ¿sí? Pero ahora, digamos, el orden en que escribo los dos términos es irrelevante. Entonces, esto es lo mismo que el anticonmutador entre B daga y B, ¿sí? Esta es la diferencia entre conmutadores y anticonmutadores. Para anticonmutadores me aparecería un signo menos. Entonces, como para anticonmutadores, digamos, el anticonmutador de B daga es lo mismo que el de B daga B, ¿sí? Entonces, estos B-monios y B-dagamonio satisfacen exactamente la misma relación de conmutación, ¿sí? ¿Okay? Fíjense, para conmutadores, ¿sí? Acá lo que me aparecería sería un signo menos, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces, digamos, como B-monio y B-dagamonio tienen la misma relación de conmutación, yo puedo volver a la expresión, digamos, del hamiltoniano y observar lo siguiente. El último término, que era el que me molestaba, que era el que me generaba estados con energía cada vez más negativa, ¿sí? Fíjense que es menos E por B daga B. Fíjense que yo lo podría escribir como, digamos, E sub P como 1 menos B
Vedaga, ¿sí? O sea, estoy pensando que tengo un solo modo, ¿no? Y entonces el anticonmutador, en lugar de ser la delta, es uno, ¿sí? Pero si quieren, escríbanlo con la delta, ¿sí? Entonces, ahora esto que está acá, fíjense, si yo lo escribo en términos de los demonios, sería, digamos, un Vedaga B, ¿ok? Y entonces, el término, en términos de los B-monio, de los operadores monio, me quedaría positivo, ¿ok? ¿Sí? Y entonces con eso, digamos, yo solucionaría, por así decirlo, el problema de que, digamos, las excitaciones, ¿sí?, me creen, digamos, estados de cada vez energía más negativa, ¿ok? ¿Sí? Pero claro, ustedes acá tendrían que saltar, mirarme feo y decir, no, no, pero, digamos, yo no sé qué corno, digamos, es un formalismo de operadores de creación y destrucción cuando las cosas anticonmutan, ¿sí? Por ahí no es lo mismo que el operarismo, estoy patinando, el formalismo de operadores de creación y destrucción para conmutadores. Veamos, entonces, cómo es un formalismo de operadores de creación y destrucción para anticonmutadores. ¿Ok? Claro, el tema es que, digamos, yo tengo estas relaciones de anticonmutación, ¿sí? Entonces, de nuevo, como en el caso, digamos, de los conmutadores, yo voy a definir mi estado de menor energía, o el vacío, ¿ok?, como aquel estado que es aniquilado por mi operador B. ¿Ok? Sí. Y, digamos, yo voy a decir que cuando aplique Vedaga sobre ese estado, voy a obtener algo, digamos, que, bueno, lo llamo 1, ¿sí? Y por supuesto, digamos, chequeo que cuando le aplico el B, operador de destrucción, al 1, ¿sí?, que es lo mismo que aplicar el B a Vedaga por 0, eso, digamos, trivialmente, ¿qué es lo que me tiene que dar? Me tiene que dar, digamos, el 0. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Hasta ahí es todo igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le aplico Vedaga al estado 1? ¿Sí? En el formalismo de conmutadores, eso me hubiera dado el estado 2. Pero en el formalismo de anticonmutadores, fíjense que Vedaga sobre 1 es lo mismo que Vedaga por 0. Pero Vedaga por Vedaga es 0, ¿sí? Porque anticonmutan. ¿Ok? Y entonces, esto es 0. O sea que mi espectro, en lugar de tener infinitos, digamos, infinitos valores posibles, ¿sí?, tiene solo 2. ¿Sí? O sea, mi espacio de Hilbert, digamos, para cada valor de P, cada valor de S y cada valor de energía, está restringido a 2 estados. ¿Sí? Ahora, ¿a quién llamo vacío y a quién llamo lleno? Digamos, es convencional. ¿Okay? O sea, a quién llamo vacío y a quién llamo partícula es convencional. Y por eso es que tiene sentido, digamos, hacer esa transformación, digamos, de los Bs a los B-monio. ¿Ok? O sea, pasar del B al B-monio es lo mismo que intercambiar a quién llamo, digamos, vacío y a quién llamo lleno. En cualquier caso, lo más lógico sería que el estado, digamos, de partícula, el estado lleno, sea el estado que tiene más energía que el estado de vacío. Y eso es justamente lo que hice al switchar, digamos, los B por los B-monio. ¿Ok? ¿Sí? Pero claro, fíjense, ahora yo lo que tengo son fermiones, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo es que, digamos, ¿cómo es? Que yo no puedo poner, digamos, más de una partícula, ¿sí?, para cada valor, ¿sí?, de impulso, de spin y de energía. ¿Ok? Entonces, satisfacen una estadística fermiónica, ¿ok? Y, por otro lado, digamos, como
tengo anticonmutadores, las funciones de onda van a ser antisimétricas ante permutaciones. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros, digamos, desde siempre repetimos como loros, que los fermiones, digamos, las partículas de spin medio son fermiones, que las partículas de spin entero son bosones, digamos, que yo no puedo, ¿cómo se llama?, poner más de un fermión en un mismo estado de energía y que puedo poner todos los bosones que quiera en el mismo estado de energía e impulso, ¿sí? En realidad es una consecuencia de la cuantización del campo. ¿Ok? Fíjense que la ecuación de Klein-Gordon, digamos, ¿cómo que se llama? Me representaba una partícula que no tenía spin, ¿sí? Por la clase que viene vamos a ver que también la podemos usar para representar una partícula con spin entero. En cambio, la ecuación de Dirac me representaba una partícula con, digamos, spin, digamos, un medio o spin semientero en general. Ahora, esa imposibilidad que yo tengo de cuantizar la ecuación de Dirac con conmutadores, ¿sí? Y que solo lo puedo hacer con anticonmutadores, es justamente, digamos, la relación que hay entre el spin y la estadística, ¿sí? Y esto, por supuesto, es otro aporte, digamos, de la genialidad de Pauli en 1940. ¿Okay? Pauli cada 10 años tenía una idea, digamos, ¿cómo se llama?, suficiente para generar un Nobel, ¿no? Fíjense, en los años 20 inventó el spin, ¿sí? Inventó toda el álgebra de SU2, ¿sí? Las matrices de Pauli, inventó, digamos, la ecuación de Pauli o la ecuación de Schrödinger-Pauli para una partícula con spin en un campo electromagnético, ¿ok? Por todo eso le dieron el Nobel, ¿sí? Después, en los años 30, digamos, inventó los neutrinos, postuló la existencia de los neutrinos para explicar, digamos, la anomalía con la energía en los decaimientos beta, ¿sí? Y en los años 40, ¿cómo se llama?, formuló el teorema digamos, del spin, de la relación entre el spin y la estadística, ¿sí? Y en los años 50, en realidad en el 49, resolvió otro problema que vamos a discutir más adelante, que tenía digamos, las teorías de campos, ¿sí? Y que parecía insalvable, ¿sí? Para que se den una idea, Dirac, ¿sí?, digamos, escribía y decía, bueno, por ahí me equivoqué, por ahí, digamos, la descripción es una descripción efectiva y por eso no funciona. Sin embargo, con una herramienta que inventó Dirac, que es la regularización, perdón, que inventó Pauli, que es la regularización, digamos, una vez más salvó las papas, ¿ok? Y hizo otra contribución genial. Bueno, nosotros vamos a parar acá con respecto a la cuantización y vamos a utilizar, digamos, el resto de la clase para hablar un poquito más de simetrías. Yo no sé si tienen preguntas. ¿Ok? No, por ahora no. Bueno, esto piénsenlo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo ahora, ¿sí?, es que lo que yo llamo partículas ahora, ¿sí?, simplemente, ¿qué van a hacer? Van a ser, digamos, excitaciones del campo, o sea, excitaciones cuánticas del campo de Klein-Gordon, del campo de Dirac, ¿sí?, eventualmente del campo de Maxwell, ¿sí? Fíjense que, digamos, digamos, cuando yo hice la cuantización del campo de Klein-Gordon, digamos, simplemente solo me quedaron, digamos, estados de energía, digamos, de energía positiva. Todos los estados, digamos, haciendo esta cuantización, digamos, me quedaron como estados de energía positiva. ¿Ok? Y en el caso de Dirac, fíjense, me quedaron, de nuevo, digamos, en términos de los Adaga, ¿sí?, de nuevo, todos estados de energía positiva, ¿sí? Y en términos de los B y Daga, ¿sí?, como yo hice el cambio, esa reinterpretación, o sea, esa sustitución o switch entre B y bemonio, a esos bichos los pasé, digamos, a considerar que
estaban asociados a las soluciones de energía negativa, los pasé a considerar como, digamos, otro tipo de partícula, ¿sí? Pero con energía positiva. Y esas son las antipartículas, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, lo que en la ecuación de Dirac tenía como antipartícula, o sea, como soluciones de energía negativa, ahora, trivialmente, digamos, con este cambio, con esta redefinición de los operadores, digamos, ahora los considero simplemente como, digamos, antipartículas, partículas distintas, pero todas con energía positiva, ¿ok? Entonces, está bien, eso va a estar, digamos, cada una de estas antipartículas de energía positiva va a estar asociada a una solución de energía negativa, ¿ok? ¿Sí? Pero, digamos, en términos de la energía, ahora yo tengo las cosas siempre definidas positivas, ¿ok? Bueno, bien. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Bien. Entonces ahora, digamos, discutamos un poquito el tema de las simetrías, ¿no? Y las transformaciones de simetría, ¿sí? Fíjense, uno decía que tenía una simetría cuando uno aplicaba una cierta transformación a mi sistema, ¿sí? Y esa transformación dejaba invariante algo, ¿sí? En el caso de, digamos, de los campos, ahora mi variable dinámica es el campo, ¿sí? Y entonces yo podría pensar que tengo una transformación que me pasa del campo que yo tenía a un campo prima, ¿sí? Y si lo pensamos en términos de transformaciones infinitesimales, empecemos hablando de transformaciones infinitesimales, ¿sí? Digamos, yo voy a poder decir que mi campo transformado es el campo original, ¿sí? Digamos, más algo. Y ese algo lo voy a escribir en términos de un parámetro infinitesimal que me dice cuánto se modifica, ¿sí? La intensidad de la modificación, y, digamos, este otro delta phi que vendría a ser, digamos, la deformación del campo, o sea, la dependencia, si quieren, en X, o sea, la dependencia en el espacio-tiempo de esa deformación. O sea, el delta phi me dice cómo es esa deformación. ¿Ok? Entonces, claro, yo voy a tener una simetría. Esto va a ser una simetría si esta transformación me deja invariantes las ecuaciones de movimiento. O sea, si yo tengo las mismas ecuaciones de movimiento, ¿sí? Esto sería una simetría. Ahora, dejar invariantes las ecuaciones de movimiento puede ser o bien que la acción, de donde digamos, se derivan las ecuaciones de movimiento, quede invariante, o que, digamos, que la acción cambie en un término que no afecta a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿sí? Bueno, uno puede ver que si, digamos, si la acción, o si el lagrangiano, ¿sí? Cambia en una, digamos, en la cuadridivergencia de algo, ¿sí? Eso no modifica las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, digamos, el desarrollo, digamos, lo que obtiene es un término, digamos, es la integral de volumen de esa cuadridivergencia, da un término de superficie que se anula, digamos, en la variación, y entonces eso no modifica las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Ahora bien, esa variación del lagrangiano, ¿sí? Yo la puedo pensar a través de digamos, de la variación a través de las variables en las cuales depende el lagrangiano, ¿sí? O sea, pienso la variación del lagrangiano como la variación, digamos, a través de la variable phi, o a través de las derivadas con respecto al tiempo y al espacio de la variable phi, digamos, por su incremento, ¿ok? Bueno, y entonces, usando el truquito de la vez pasada, fíjense que el segundo término, ¿sí? Yo lo puedo escribir como la cuadridivergencia de algo, y bueno, y después le tengo que restar el término de más que introduce, ¿no? Porque esa d mu sobre el paréntesis, digamos, va a ser una derivada de un producto, ¿ok? Uno de los términos de la derivada de ese producto va a ser lo que yo tenía antes, y otro es digamos, lo que agregué espurio, y entonces
por eso se lo resto. Y el primero lo escribo tal cual está. ¿Ok? Entonces, esto sería la variación del lagrangiano a través de los campos. ¿Sí? Y fíjense que el segundo y el tercer término los puedo reescribir, saco factor común, el delta phi, y entonces lo que me queda en el segundo término son las ecuaciones de Euler-Lagrange, o sea que sobre las soluciones esto va a ser 0. ¿Ok? Y entonces, fíjense, para que la transformación que yo tenga sea una simetría, ¿sí? Este bicho que me apareció acá, ¿sí? Tiene que ser equivalente a esta J mu que me aparece en la transformación explícita. ¿Ok? ¿Sí? O sea, esta J mu tiene que ser lo mismo que esto, o a lo sumo pueden diferir en, digamos, en algo cuya cuadridivergencia sea 0. Entonces, yo defino una corriente J mu que sea la diferencia, ¿sí?, entre la variación, digamos, del lagrangiano a través de la variación de los campos y la variación explícita, ¿sí?, que yo obtengo reemplazando en el lagrangiano. ¿Sí? Y entonces yo digo que eso, digamos, si la transformación es una simetría, digamos, su cuadridivergencia va a ser 0. ¿Ok? Claro, y esto es, digamos, la manera en que yo expresaba la conservación de la corriente. ¿Sí? Fíjense, si yo escribo eso en términos, o sea, mu 0 es, ¿cómo se llama? La derivada con respecto al tiempo, mu 1, 2 y 3 son, digamos, son el gradiente, lo integro a todo el espacio. Fíjense que esta relación lo que me está diciendo es que, digamos, y como la integral a todo el espacio, ¿sí?, de este gradiente es, perdón, es como el flujo, ¿sí?, y el flujo digamos, en el infinito se va a 0, entonces esta cantidad, que es la componente 0 de la corriente integrada a todo el espacio, digamos, es la constante de movimiento. ¿Ok? Y entonces esto es lo que les dije alguna vez, que, digamos, el teorema de Nether, en el formalismo de campos, no solo me dice que ante cada simetría va a haber una cantidad conservada, sino que me dice quién es específicamente la cantidad conservada. La cantidad conservada, o sea, la cantidad independiente del tiempo, va a ser, digamos, la componente 0 de la cuadricorriente, digamos, integrada a todo el espacio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Veamos algún ejemplo. ¿Sí? Supónganse que yo tengo este lagrangiano, ¿sí?, digamos, donde phi es un campo escalar, digamos, real sería, ¿no? Y, digamos, es como una especie de Klein-Gordon real, pero sin, digamos, sin el término de masa. Y supónganse que la transformación, ¿sí?, es agregarle al campo, digamos, ese cachitésimo alfa. ¿Ok? Alfa, ¿se acuerdan? Era un parámetro infinitesimal. Entonces, estoy sumando una constante al campo. ¿Sí? En términos de lo que habíamos escrito en el slide pasado, ¿sí?, nosotros la transformación la escribíamos como el campo original más alfa por delta phi. Eso quiere decir que el delta phi, la deformación del campo, digamos, es 1. ¿Sí? ¿Ok? O sea, que no tengo dependencia espacio-temporal de la transformación. ¿Ok? Y por otro lado, si yo miro el lagrangiano y hago la sustitución, ¿sí?, reemplazo phi por este phi prima, digamos, las derivadas actuando sobre esa constante alfa me dan 0, y entonces el lagrangiano transformado es idéntico al lagrangiano original. ¿Ok? Entonces, en términos de lo que habíamos dicho en el slide pasado, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que o bien esta J mayúscula mu es 0, ¿ok?, o podría ser algo cuya cuadridivergencia es 0, pero eso, digamos, es irrelevante porque no me afecta ¿cómo se llama? Las ecuaciones de movimiento. Entonces, busco ahora quién es esa J minúscula mu que yo había definido. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que ver, digamos, cómo es la variación del lagrangiano con respecto a la variación del campo. ¿Sí?
Pero ahora, si yo derivo el lagrangiano con respecto a, digamos, a la derivada mu abajo, eso simplemente me da la derivada mu arriba, ¿ok? Y como el delta phi es 1, ¿ok? Y el j es 0, lo que me está diciendo es que la cantidad conservada es esta de mu, ¿sí? ¿Ok? Y la constante de movimiento de este lagrangiano va a ser la derivada 0 de phi, ¿ok? Bien. Bueno, un ejemplito, digamos, tonto. A ver, veamos un ejemplito un poco más interesante. Supónganse que el lagrangiano sea ahora un lagrangiano de un campo escalar complejo, ¿sí? Este lagrangiano tiene como ecuación de movimiento a la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Ahora phi es un campo complejo, ¿sí? Y tengo el término de masa. Y supónganse que la transformación que voy a pensar es una transformación que, digamos, me cambia la fase, ¿ok? Simplemente multiplico por e a la i alfa con q, digamos, una constante, ¿ok? Alfa sigue siendo el parámetro infinitesimal, y fíjense que esta transformación infinitesimal la puedo escribir como, digamos, el campo original, digamos, multiplicado por el desarrollo en serie de potencias ¿cómo es? De la exponencial, que lo trunco en el primer término, ¿sí? Y entonces, en el lenguaje, digamos, del slide pasado, digamos, lo que estaría diciendo es que esa cantidad delta phi es ahora IQ por phi. O sea, es el término extra que le estoy agregando, ¿sí? Al campo, ¿sí? Por otro lado, fíjense que en el caso del campo escalar complejo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, digamos, uno podía pensar como variables independientes digamos, el campo y el campo conjugado, ¿sí? Entonces, si yo, digamos, dijera, bueno, mi otra variable que yo tengo es el campo conjugado, entonces voy a tener una variación en el campo conjugado, la variación en el campo conjugado es esta que está acá, ¿ok? La otra cosa que puedo ver es que con esta transformación, digamos, el lagrangiano es invariante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el término de masa, digamos, la fase que yo le agrego a phi, digamos, se cancela con la fase que yo le agrego a phi conjugado. Y en el término, digamos, de las derivadas, de nuevo, lo que ocurre es que, digamos, las fases, ¿sí? De nuevo se cancelan, ¿ok? Entonces, el lagrangiano es invariante ante estas transformaciones, ¿sí? Y eso lo que quiere decir es que la J mu es 0, ¿sí? Entonces, escribo, digamos, la expresión de la J minúscula, la corriente que va a ser conservada, ¿sí? Y bueno, fíjense, la derivada la voy haciendo de a poco. La derivada del lagrangiano con respecto a la derivada mu, lo que me tira es la derivada mu de phi conjugado, ¿sí? Y el delta phi que le tengo que multiplicar es lo que obtuve antes, es el IQ phi. Pero también tengo que tener en cuenta que phi conjugado lo tengo que tratar como una variable independiente. Entonces hago la derivada del lagrangiano con respecto a la d mu de phi conjugado, y eso me da la d mu de phi sin conjugar, lo multiplico por digamos, el delta phi conjugado, ¿sí? Y esto que está acá, ¿quién es? ¿Sí? Bueno, esta corriente que tiene que ser conservada es la corriente de Klein-Gordon, ¿ok? ¿Sí? Entonces, lo que yo obtengo es que, digamos, como el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante ante estas transformaciones de fase, ¿sí? Globales, ¿okay? Que son las mismas para cualquier punto del espacio, entonces, como consecuencia de eso, se me conserva la corriente de Klein-Gordon, ¿sí? Pero ahora fíjense qué loco, ¿no? Porque digamos, en mecánica cuántica no relativista, yo sabía que las soluciones, ¿sí? Las funciones de onda, digamos, tenían esta invariancia, ¿sí? ¿Ok? Yo resolvía un problema, no sé, no sé, lo que fuera, el pozo de potencial, la barrera de potencial, el átomo de hidrógeno, y las soluciones que encontraba, digamos, eran invariantes digamos, ante estas, y quedaban determinadas a menos de una fase.
Y eso, claro, uno lo veía casi como, digamos, como un defecto de la teoría, porque uno iba todo contento a encontrar la solución y le quedaba que la solución no estaba, digamos, unívocamente determinada. Parecía, digamos, esta invariancia que tenía parecía un defecto, ¿sí? Sin embargo, en el formalismo lagrangiano, nosotros lo que vemos es que esta invariancia que tiene el lagrangiano, esta simetría que tiene el lagrangiano, es la razón por la cual hay una corriente conservada, ¿sí? Y claro, en el otro formalismo, nosotros decíamos que, digamos, la conservación de la corriente, ¿uno a qué lo asociaba? Lo asociaba a, digamos, a la conservación de la probabilidad, a lo cual uno le daba como digamos, un significado, digamos, metafísico, ¿no? La conservación de la materia, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que era una molestia digamos, en la mecánica cuántica no relativista, en este contexto, digamos, ¿cómo se llama? Es la razón por la cual yo tengo, digamos, la conservación de la corriente de probabilidad. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, eso. Piénsenlo, es bastante fuerte esto. ¿Ok? O sea, la simetría ante transformaciones de fase es la razón por la cual yo tengo la conservación de la corriente de probabilidad, ¿sí? Y fíjense también que, ¿se acuerdan cuando nosotros, digamos, escribimos la ecuación de Klein-Gordon, hicimos todo un malabarismo para ver si efectivamente había una corriente, digamos, una corriente conservada, que yo pudiera identificar con la corriente de probabilidad? Bueno, esa cuenta, digamos, no la hubiéramos necesitado si hubiéramos estado trabajando en el formalismo lagrangiano, porque hubiéramos dicho, ah, sí, el lagrangiano es invariante de transformaciones de fase global, entonces hay, digamos, y la corriente conservada es esa, listo, no tendríamos que haber hecho ninguna cuenta. ¿Ok? Bien. Bueno, sobre estas, digamos, transformaciones de simetría, la clase que viene digamos, las vamos a seguir utilizando, ¿sí? Así que, please, para la clase que viene, digamos, repasen esto, ¿sí? La idea de tener una transformación de simetría y cómo eso da lugar a una corriente conservada. ¿Ok? Bien. Además de las transformaciones que uno, digamos, tiene en los campos, ¿sí? Uno también puede pensar en transformaciones espaciotemporales. O sea, qué sé yo, traslaciones en el tiempo, en el espacio, rotaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas transformaciones, digamos, también van a tener algún correlato, digamos, en la descripción, digamos, a nivel de los lagrangianos, ¿no? O sea, fíjense, esta x mu sería una transformación genérica. Si a mu, digamos, tiene componente, digamos, 0, distinta de 0, entonces eso sería una traslación en el tiempo, ¿sí? Si en cambio a mu tiene las componentes espaciales distintas de 0, eso sería una traslación espacial, ¿ok? Una traslación en el espacio. Y si A mu fuera una cosa muy complicada, podría llegar a ser una rotación, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo pensar que cuando yo cambio, digamos, digamos, x mu, ¿sí?, por otra cosa, lo que estoy haciendo es, digamos, teniendo un campo distinto, que es el campo evaluado en, digamos, el punto transformado. O sea, en lugar de ver el campo en el punto del espacio-tiempo original, estoy mirando, digamos, la transformación consiste en mirar, digamos, en un punto del espacio-tiempo distinto. ¿Ok? Y entonces, fíjense, de vuelta, si la transformación la pienso como infinitesimal, eso lo podría escribir como la derivada mu del campo por el a mu, por el cachito que se movió. ¿Ok? Y por otro lado, digamos, yo voy a tener, debido a esa, digamos, a esa transformación, digamos, espaciotemporal, voy a tener una modificación explícita del lagrangiano. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esa modificación explícita, fíjense, digamos, yo la puedo escribir insertando esta delta de Kronecker,
De tal manera, fíjense que, digamos, la cantidad que tengo entre paréntesis, yo la podría pensar como que son, digamos, una cuadricorriente de índice mu, digamos, por cada una de las direcciones nu del espacio-tiempo. O sea, para las traslaciones en el tiempo, ¿sí? Claro, para la traslación, digamos, en el tiempo, digamos, que yo modificaba x por un, digamos, con nu igual a 0, entonces tengo un cuadrivector, una corriente, ¿sí? Ahora, para cada una de las, digamos, ¿cómo que se llama? Direcciones en el espacio, digamos, en el espacio-tiempo, ¿no? Yo entonces tendría una cuadricorriente J mu, ¿ok? Y por supuesto, digamos, si la transformación es simetría, entonces yo voy a tener 4, digamos, corrientes conservadas J minúscula, las que definíamos de esta manera, ¿sí? A esas 4 corrientes conservadas, yo en lugar de J minúscula las voy a llamar T mu, digamos, y con el índice nu que me dice si es digamos, una traslación en el tiempo, una traslación en alguna dirección del espacio, digamos, ¿ok? U otra cosa. Y a este bicho se lo llama tensor de energía-impulso, ¿sí? Y fíjense que la carga conservada, ¿sí? Ante traslaciones temporales, que sería, digamos, la integral a todo el espacio de la componente 0, ¿sí? De la cuadricorriente correspondiente a nu igual a 0, a eso, digamos, es lo que llamamos hamiltoniano y es la energía, ¿ok? De la misma manera que la carga conservada, ¿sí? Ante traslaciones espaciales, vendría a ser la componente 0 digamos, de la cuadricorriente, digamos, asociada a una traslación en el espacio, o sea, digamos, nu igual a i, y eso es lo que llamamos impulso, ¿ok? Y esto es lo que había usado yo antes, ¿sí? Para ver cuál era el impulso del sistema. ¿Se acuerdan cuál era el impulso digamos, de mi sistema, de mi lagrangiano? ¿Ok? Y ver que efectivamente el cuánto, ¿sí? El estado que yo generaba aplicando a daga de P al vacío, efectivamente era, digamos, tenía impulso, digamos, impulso P. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? 20. Bueno, me parece que acá vamos a parar, ¿sí? Por ahora, y entonces, la vez que viene, lo que vamos a hacer es explotar, ¿sí? esta manera sistemática de estudiar, digamos, las simetrías a nivel lagrangiano, y con eso vamos a, ¿cómo es? Vamos a empezar a ver qué pinta tienen, digamos, las interacciones, ¿sí? Y vamos a empezar, digamos, mirando, por supuesto, el electromagnetismo y cuál es la simetría que está asociada al electromagnetismo. ¿Ok? Bien. Entonces yo voy a parar acá. No sé si tienen alguna pregunta.